Oramos. Señor Dios Todopoderoso, Padre nuestro, gracias por tu mano de misericordia con nosotros diariamente. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Y te rogamos que tu mano de misericordia sea una vez más en este estudio. Habla, Señor, a pesar de mí. Enséñanos. Te pedimos por las demás iglesias que están hoy miércoles, teniendo estudios bíblicos ocultos de adoración. Te pedimos que tu Espíritu Santo obre ahí en cada hogar que estén escuchando para aprender de tu palabra. Gracias por la oración, Señor. Gracias. Gracias porque Jesús nos enseñó, tu Hijo nos enseñó a orar. Pero, Señor, queremos practicarlo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar una vez más sobre la oración. Y para eso les voy a invitar a buscar en el Salmo 4. El Salmo 4 va a ser el único salmo que voy a estar, pasaje voy a estar buscando, porque yo les puse los demás, bueno, no los puse, yo los quité todo para obligarlos. Salmo 4 dice así. Responde, clamo, oh Dios, justicia mía. Este es un pasaje muy bonito, un bonito, la palabra de Dios, donde le llama a Dios justicia mía. Es un nombre que él utiliza ahí para referirse a Dios. Y eso es algo hermoso, justicia mía. Dios no es cualquier Dios. Y cuando vamos a hablar con Dios, porque no es solo el juez, sino todo el sistema legal que envuelve el sistema espiritual del mundo, el universo, la creación. Él es el que lo dirige. Por eso dice el salmista, dice David, respóndeme cuando clamo, Dios, justicia mía. Cuando estaba en la angustia, tú me diste alivio. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Oye mi oración. Esa es la petición de David en el Salmo 4, versículo 2. Oye mi oración. Perdón, versículo 1. Oye mi oración. Yo creo que ese es el deseo de todos los creyentes, que Dios escuche nuestras oraciones. De hecho, el Salmo 84 también se menciona nuestro Dios en una petición de la misma manera. Y entonces en el versículo 8 dice, oye, escucha mi oración. Escucha, Dios de Jacob. Pero la petición del salmista es, escucha mi oración. Nosotros quisiéramos hablar en este breve estudio, bueno, no es breve, en este estudio bíblico, toques finales, donde quisiera compilar un poquito algunas ideas predicadas y estudiadas, pero llevarlas a muchos conceptos bíblicos sobre la oración, basados y utilizando muchos versículos bíblicos, de tal manera que sea una presentación bíblico-teológica sobre la oración. Y es costumbre mía, al menos mía, mencionar cada vez que hablo de la oración alguna historia que tiene que ver con el mundo allá afuera, que no es precisamente cristiano, pero hay hasta aún en el mundo que no es cristiano per se, a lo que llamamos un nacido de nuevo, pero el mundo clama y aún a veces pasan grandes cosas. Aunque creemos que hay personas en la historia que han sido grandes cristianos, aunque no lo hayan practicado de la manera correcta. Yo me atrevo a decir que George Washington, conocido como el Founder Father de la nación, el fundador de esta nación, era uno de esos hombres de fe. Sí, es cuestionable algunas de las cosas que él hacía, como tener esclavos. Es cuestionable algunas cosas que él hacía, como no portarse bien con ciertas esclavas. Y hay muchas
cosas en la historia sobre George Washington. No obstante, Dios es bueno y Dios escucha la oración aún de sus hijos, aún cuando sus fe no deja mucho de desear. Y existe la historia de George Washington, en la cual, y esta historia estaba en los primeros libros de texto de los Estados Unidos, en los años 30 y 40 lo eliminaron. El libro de texto oficial para aprender a leer por muchos años lo tenía, pero lo quitaron. Y ustedes pueden encontrar la historia en el internet. Lo que pasó es que en un combate, cuando George Washington era un general joven, tenía la misión en un momento en que estaba en una pelea, en una guerra, en una playa, y en esa playa él tenía que ir con sus hombres, con toda su caballería, desde un punto X de esa arena, de la playa, a la otra orilla. O sea, está a lo largo de la orilla, de un punto de la playa hacia el otro. En el mar estaban los ingleses. También habían barcos franceses. Pero en el lado del campo, de la selva o del bosque, ya en la parte de ahí de la costa, estaban los indios, quienes ya tenían armas. Ya ellos se habían hecho de armas de fuego, fusiles. Y entonces la orden de George Washington era cruzar con su caballería. La historia fue muy bonita porque lo que él cuenta, que existen cartas, las cartas originales existen guardadas en museos y en congresos. Lo que él cuenta es que él escribió una carta a su madre diciéndole: mami, antes de la guerra y del combate yo oré. Yo fui al campo y me arrodillé y oré. Él oró. De hecho, es la famosa, tengo entendido que la famosa pintura donde él aparece arrodillado orando fue inspirado en eso, tengo entendido. Él oró y se fue a la batalla. Llegando a la batalla recibió la orden de llevar y con sus hombres a la otra punta de la playa. Mientras cabalgaba con sus hombres, les dispararon y todos murieron menos él. De hecho, los indios que estaban en la parte de los árboles les dispararon. Cuando terminó la batalla, ellos vencieron, por cierto. Él fue el único de su grupo que quedó vivo. Cuando él llegó a la casa de campaña, a la casa militar, que se quitó el chaqueto, 5 balitas, bullets, cayeron al piso. Y lo bonito de la historia no es eso, sino lo que pasó unos 30 o 40 años después, cuando ya él había sido ya el personaje que era. Ya había sido presidente, etcétera, el primer presidente, y ya en una convención de primeros ministros y presidentes en el mundo, habían varios representantes, se apareció un representante de los indios, quien andaba con su guardaespaldas, y el representante indio quería hablar con George Washington en persona. Ya era viejito. Tanto el indio ese, cacique, jefe principal entre los indios, como George Washington. Y era mayor, y bueno, los trajeron, se sentaron a conversar. Y este indio quería hablarle sobre una historia. Y él le dijo: usted se acuerda, hace años en una batalla le contó lo que pasó, y usted corrió desde una punta de la playa hasta la otra, y le disparamos, yo mismo le disparé 5 balas y yo no fallo, yo sé que yo no fallé. Así que yo quería conocer hoy al hombre que Dios no dejó caer en batalla. El hombre que Dios no dejó caer en batalla. Esa historia la escuché yo cuando estaba en Campus Crusade, la cruzada estudiantil para Cristo, en Valencia Community College, en UCF, cuando estábamos allí ministrando con esos ministerios. Y la escuché y me encantó. Eso fue en los años 90. Y lo que me gustó es saber que los fundadores de esta nación creían en la oración. Creían. Y los cristianos hablamos de la oración y creemos en la oración, pero nos quedamos a veces en el conocimiento. ¿Qué tal si recordamos lo bueno que es esa conversación con el Señor? Es tan importante que al recorrer la historia pudiéramos recordar a Spurgeon, que decía: la oración no se mide por su largo, sino por su peso. Yo mencioné esto en algún momento en los últimos sermones.
Pero es bueno recordar, como dije, haber orado bien, decía Lutero, es haber trabajado bien. Y hoy voy a estar tan ocupado que tendré que orar por 3 horas. Dicen que Lutero dijo esto en charlas con estudiantes después del almuerzo. Sobremesa, comidas después del almuerzo. O sea que él le daba tanta importancia a la oración que él decía, según los estudiantes después cuando escribían, que esa expresión parece que él, aunque aparece escrita 1 o 2 veces, él parece que era común. Él decía eso. Estoy tan ocupado, voy a estar tan ocupado que voy a tener que orar por 3 horas. A veces nosotros estamos tan ocupados que no va a haber tiempo ni para orar, ni para leer las Escrituras. Hermanos, y esto nos lleva a recordar una vez más qué es la oración. Pero ahora yo le voy a dar una cierta forma para asegurarme en este estudio bíblico que estoy ministrándole a mi iglesia, Primera Iglesia Bautista Hispana de West Palm Beach, que en esta época salimos recordando bien lo que es la oración. Sí. Y recordamos entonces que la oración, para allá antes de meternos en la sustancia, ahí tiene definiciones interesantes, hay definiciones académicas, que es una plegaria, es un rezo, rezar, que eso es recitar, conjunto de enunciados con que el creyente se dirige a Dios, eso dicen estas definiciones de los diccionarios, especialmente los que tienen formas relacionadas con el Padre Nuestro, estoy citando a los diccionarios académicos. Pero nosotros sabemos que no, la oración es más que no es conversar. Sí. La definición teológica es muy particular también porque nosotros, por lo menos los bautistas, tenemos la oración como medio de gracia. Y si se acuerdan, en el primer estudio mencioné esto. Un medio de gracia es algo que Dios le da a la iglesia para que se lo utilice. También está la definición mística. Y esa definición mística, eso es un invento mío, es algo que nosotros miramos muy por allá arriba, muy espiritual. Vamos a orar. Una señora, me recuerdo cuando yo llegué a este país en una iglesia, cuando iba a orar, nos dividíamos en grupos en el culto de oración y ella se quitaba los espejuelos cuando iba a orar. Y decía, voy a quitarme los espejuelos porque voy a llorar. Ya automáticamente estaba preparada, pero no había que tener ese aguaje para orar. Uno llora cuando el Señor lo pone, pero a veces tenemos un concepto tan místico. Hay que orar, el Señor. Con esto no me estoy burlando, aunque parezca. Estoy diciendo con los pies en la tierra, vamos a pensar en lo que es la oración. Es el desafío de este estudio. En términos prácticos, ¿qué es la oración? Simplemente una conversación, definición práctica, una conversación con Dios. Y dicho esto, voy a meterme ya en algo de más sustancia. Algo sobre la oración, sobre la hermosa doctrina de la oración. Vamos a comenzar hablando sobre el cómo y cuándo orar. ¿Cómo orar? ¿Y cuándo orar? Cuando digo cómo me refiero al estilo de la oración. Me refiero al estilo o a la manera, no sé, esto no se puede ver, es por el PowerPoint. Ahora me di cuenta que no. Ok, bueno, arriba este es el punto 2 Romanos y dice cómo orar. O sea, refiriéndose al estilo y cuándo, que tiene que ver con el tiempo. Así que con eso vamos a comenzar. ¿Cómo orar? ¿Cómo orar? Bueno, el Salmo 39:12 es muy bueno para recordar algunos puntos. Dice, escucha mi oración, oh Jehová, oye mi clamor y no calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, un advenedizo como todos mis padres, con alegría y gratitud. Hay que clamar, hay que orar como forasteros. Como personas, como seres que estamos en un mundo donde nosotros no estamos para ser eternos aquí. Noten que esta es la doctrina de la oración. Dios nos dio este medio de gracia para conversar con Él mientras estamos en este tiempo aquí prestados. Quizás es muy bueno recordar el famoso himno Dulce Oración.
La última estrofa dice que cuando llega allá ya me despediré de ti, dulce oración. Viene un día en que nos vamos a despedir de la oración porque vamos a estar con el Señor cara a cara, persona a persona, hablando con Él. No va a hacer falta ya la oración, pero aquí hace falta, es necesaria, porque somos forasteros. Y como bien dice el salmista, escucha mi oración y escucha mi clamor. ¿Por qué? Porque soy forastero. Eso es lo que es uno en este mundo. No podemos olvidar eso. En otras palabras, nosotros estamos aquí caminando. Somos peregrinos, como bien decía John Bunyan, allá en su libro El Peregrino, en su gran novela, la más vendida. El libro más vendido después de la Biblia es El Peregrino. Traducido en una barbaridad de idiomas. Que el peregrino salió en búsqueda de la ciudad celestial. Nosotros estamos así también. Sí, así. No podemos olvidar eso. Y en este camino, en este peregrinaje, tenemos el medio de la oración. Y es necesario porque cuando uno tiene esto en consejería y en psicología tenemos un concepto que se llama conceptualizar. Es cuando uno conceptualiza, uno hace un concepto parte de uno, de sí mismo. Ya está en la genética, en el DNA o ADN en español. Ya está en la sangre, ya es parte de él. Bueno, uno tiene que conceptualizar, tiene que entender los creyentes que la oración es parte esencial de la vida cristiana, así como la lectura bíblica. Si esto se entendiera, quizás los cristianos, los creyentes, oráramos más. Pero a veces nosotros creemos, pero no practicamos lo que creemos. Si nosotros dependiéramos de la oración, cuando hay un problema, una tristeza, una ofensa, una duda, un problema con un hermano, uno se atrevería a decir, vamos a orar, pero nosotros no hacemos eso. ¿Cuándo fue la última vez que usted llamó a una persona, a un hermano, una hermana ofendida con usted o que usted ofendió, le dijo, vamos a orar? Es más, antes de pedirle perdón, vamos a orar. Claro, tenemos este corito, este himno, ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Es verdad, uno puede orar, pero lo que sí podemos hacer es ir con el hermano o la hermana y orar. Así de poderosa es la oración. En el contexto de Mateo 18, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ese pasaje se refiere, que lo utilizamos para la oración. En verdad, el contexto, el mensaje original de ese pasaje es la restauración de las relaciones en la eclesía, en la iglesia. Cuando 2 o 3 se reúnen en el nombre del Señor para restaurar relaciones, ahí es donde está Jesucristo. ¿Sabía usted que es el verdadero tema original de ese pasaje? No es exactamente la oración, es aplicable, sino que donde estén 2 o 3 resolviendo un problema para el Señor, conversando, resolviendo, ahí está el Señor. Por eso donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí está el Señor. Así que, ¿cómo orar? Reconociendo que somos forasteros, somos caminantes, somos peregrinos en este mundo y la oración es esencial, es clave. Quizás es por eso que la armadura del creyente en Efesios capítulo 6 nos habla de la oración. El aspecto de la oración es orando en todo tiempo, es la oración. Tiene que estar como parte de esa armadura. Y no la pone específicamente como un elemento de la armadura, sino que teniendo toda la armadura, orando en todo tiempo. Armando de la armadura, pero orando. Y por eso, por cierto, es que el apóstol Pablo dice que hay que orar sin cesar. Así que, ¿cómo orar? ¿Y cuándo orar? En todo momento, en todo tiempo. Arrodillados, si es posible, pero si no, no. Como dijimos en otros estudios bíblicos, no creemos en el legalismo. Si no te arrodillas, Dios no te escucha. Si no ayunas, Dios no te escucha. Un momentico. No, porque Jesucristo no nos dijo eso. No. De hecho, cuando Él se refirió al ayuno, es cuando es una cuestión de demonios. Este género no sale si no es con oración y ayuno.
Así que no podemos mezclar todas las frutas, todas las guayabas y las manzanas y los mangos, todo en la misma canasta. No puede ser, no puede ser. Primera de Tesalonicenses 5:17 nos exhorta, nos enseña a orar sin cesar. Pablo oraba con la mente. ¿Sabía usted eso? Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. ¿Usted se había fijado en esa expresión? De lo que nosotros pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Por eso es que usted tiene testimonios o ha escuchado testimonios de personas que no oraron por algo específico, sino que solo pensaron. Y es que Dios fue tan bueno y misericordioso que ese pensamiento Dios lo recibió como una oración de fe que estaba en su voluntad, condición que veremos más adelante. Usted sabe que los creyentes, los grandes hombres de fe de la historia, eran tan cerrados en el marco de la oración que no daban cabida a ciertas cosas que nosotros comúnmente damos cabida. Por ejemplo, George Muller. Yo no sé si lo mencioné en otro estudio bíblico, pero si lo mencioné, lo digo otra vez más, me disculpa. George Muller iba en un barco, venía desde Inglaterra para Nueva York y tenía que estar en un día específico. Y resultó que había un mal tiempo y subió para allá arriba y habló con el capitán y le dijo, pero ¿qué es lo que pasa que nos demoramos tanto? Hay un mal tiempo. Y le dijo, bueno, pues yo voy a orar. Y oró, y cuando oró de manera milagrosa, porque es un milagro de Dios, Dios respondió, Dios tuvo misericordia y el tiempo aclaró. Y aquel hombre dijo, oh, esto está tremendo, yo voy a orar también. Y George Muller le dijo, no ores, ya lloré. La autoridad que él sabía que tenemos los creyentes cuando oraba es tal que él decía, ya lloré, ya es asunto del Señor, ya está en sus manos. Eso es orar con fe. Eso es orar sabiendo, estando convencidos de que Dios escucha y responde. Y esto lo dije a manera conclusiva de lo que estuvimos hablando en los últimos sermones y estudios sobre la oración. Pero ahora quiero compartir aspectos ya mucho más prácticos sobre la oración. Por ejemplo, ¿qué cosa es algo práctico de la oración? La pregunta, ¿por qué orar? Motivos de oración. Me disculpa, Gustavo, ¿puedes dar la vuelta y chequearme aquí? No me está cambiando esto. Ya cambió. Pero de todas maneras aquí hay un anuncio que está atravesado en mi campo. Ahí no sale, pero aquí sale. Yo continúo y así ven al hermano Gustavo. No tenemos caretas puestas, pero no importa. Estamos sanos los dos. Sí. Él está aquí poniendo eso. Mientras yo sigo enseñando, estamos haciendo un breve detalle aquí de la computadora. Ok. Quisiera hablar sobre estos breves puntos. Los motivos de oración. ¿Por qué oramos nosotros? Bueno, nosotros oramos, número uno, el orden no es importante. El orden puede variar. El orden no altera el producto. Así que yo tengo este orden, es clásico, lo estudiamos, lo utilizamos en teología y es mi deber terminar este estudio bíblico que hemos estado enseñando en estos meses, en estas semanas, sobre el Padre Nuestro, sobre la doctrina de oración antes del Padre Nuestro, el ejemplo de la oración de Pablo el domingo que predicamos y ahora algunos toques teológicos que son clásicos en la enseñanza de la oración. ¿Por qué oramos? ¿Por qué oramos? Bueno, oramos para despedirnos. ¿Usted sabía eso? Que uno ora para despedirse. Y esto tiene un aspecto práctico que mencionar. Claro que sí. Dice en Hechos 21:5, cuando se nos pasaron los días, salimos acompañados por todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa. Eso fue cuando estaba Pablo en Mileto. De rodillas en la playa oramos. Yo quería tocar este punto, hermanos, porque nosotros, cuando estamos despidiéndonos, oramos.
Nosotros nos despedimos en oración. Nosotros no somos gente que nos despedimos simplemente, me voy, te veo, nos vemos, o como dicen los jóvenes, be cool, take care, amen, see you, call me. No. Nosotros creemos en la oración. Y al poner esto en términos prácticos, el desafío que yo quiero ponerle a mi iglesia, a la iglesia que yo pastoreo, y los que estén escuchando es, hermanos, seamos cristianos, creyentes, que utilicemos la oración. Que utilicemos, perdonen, aquí pasó algo, que utilicemos la oración de tal manera que en el momento de despedirnos, las últimas palabras sean entre los creyentes, vamos a orar. Vamos a orar. Ahora, ¿cuál es el aspecto práctico o de advertencia que yo quiero mencionarlo? No tomemos la oración, y no olviden este detalle, como una excusa o un método para cortar a alguien. Ok, ya tengo que ir, ya te tienes que ir, vamos a orar. Porque hermano, yo quiero decirle que en la vida cristiana pasan muchas cosas. Y en esta época de virus, en que está todo el mundo en sus casas, a veces no nos llamamos para orar. Y es bueno llamarnos para orar. Es bueno llamar para ver cómo está y todo, pero con un propósito esencial: orar los unos por los otros. Y eso es clave. Eso es clave. Ahora, hablando de los motivos de oración, también la Biblia nos escucha de cómo hacerlo. ¿Para qué es importante? Bueno, hay que utilizar la oración para que el Señor nos guíe a hacer lo bueno. Dice en 2 Corintios 13:7, y oramos a Dios que no hagáis nada malo. ¿Se había fijado en eso usted? Oramos a Dios que no hagáis nada malo. No para que nosotros luzcamos como aprobados, ¿ok? Somos cristianos, somos creyentes, buen testimonio, sino para que vosotros hagáis lo que es bueno, aunque nosotros quedemos reprobados. Esto es una manera muy especial, particular del apóstol Pablo, porque él a veces iba a un extremo que con tal de que los hermanos se salvaran, él decía, si yo tengo que morir, muero yo. Ir al infierno, lo que sea. Y aquí él usa una de esas formas extremas, de ese tipo de figura, que si yo luzco mal con tal de que ustedes se vean bien, pues que sea así. Sí, que sea así. Y eso es algo tremendo. Así que vamos al pasaje. Repito, 2 Corintios 13:7. Y oramos a Dios que no hagáis nada malo. Esto es un buen motivo de oración. Estamos hablando ahora en términos prácticos. Hablamos ya como por 3 semanas de oración. Ahora en términos prácticos vamos a hablar de motivos de oración. ¿Usted había pensado en esto antes, que uno ora para que no hagamos nada malo? Es fácil hacer lo malo. Así que en términos prácticos, la oración es ese medio de gracia que podemos utilizar nosotros también para rogarle al Señor que nuestros hermanos en Cristo y que nosotros no hagamos nada malo. Porque es fácil hacer lo malo. Es fácil. El hacer el bien está en mí, pero hago lo que no quiero, dice el apóstol Pablo. Es fácil. Estoy parafraseando sus expresiones para que puedan verlo en el contexto. Pero déjenme decirle, es fácil caminar el camino del error, el camino de cualquier pecado, el camino de llevar malas relaciones, el camino de ofender, el camino de decir, de hacer malos cuentos, el camino de la ofensa, el camino de hacer lo malo es fácil. El camino de la envidia, el camino del rencor, el camino de la ira, el camino del odio, el camino de la amargura, el camino de la avaricia. El camino de hacer lo malo es fácil. Por eso es que el apóstol dice, nuestro Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo que él escriba que oremos para que no hagamos lo malo. Número 3. La oración también tiene un motivo muy interesante. La oración es para que Dios cumpla sus propósitos en nosotros. Claro que sí. Dice 2 Tesalonicenses 1:11.
Con este fin oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os haga dignos de su llamamiento y que Él cumpla todo buen propósito y toda obra de fe con poder. Hermanos, es bueno orar, Señor. Yo quiero pedirte por los propósitos tuyos, por mi hermano, por mi hermana. Esos propósitos que tú has diseñado. Señor, quiero clamarte, quiero pedirte por su vida, por los propósitos en su trabajo, que tú tienes para él o ella en su trabajo, sus propósitos con su familia, con su matrimonio, los propósitos tuyos en los planes del futuro, los propósitos tuyos que sean siempre, porque, hermanos, esto es un motivo de oración. A veces las personas no saben por qué orar. Y muchos dirán, no, pastor, eso no es verdad. Hermanos, usted va a un grupo de oración y es interesante observar. A veces no saben por qué orar. Pero no nos sintamos mal. ¿Qué ustedes creen? Que predicamos el Padre Nuestro. ¿Por qué está el Padre Nuestro en la Biblia? Porque Dios quería enseñar a orar a sus discípulos. Así que una cosa buena para orar, porque me toca a mí como pastor enseñarle a nuestra congregación. Y si usted lo sabe, amén, pero si no, pues anote. Nosotros oramos para despedirnos, para hacer lo bueno y para que Dios cumpla sus propósitos con nosotros. No hay nada malo en orar por los propósitos de Dios. Y fíjense, aún los que tenemos una doctrina donde creemos en los propósitos y en la soberanía de Dios, donde Dios todo lo controla, Dios todo lo gobierna, todo lo envía, Dios todo lo orquesta. Aún ahí oramos para que los propósitos de Dios sean con nuestras vidas. Y es posible. Les voy a poner una ilustración bíblica. ¿Se acuerdan de Daniel? En la Biblia, dice la Biblia, ustedes se acuerdan la oración que él hizo para que se cumpliera el límite de... Ustedes, todo el mundo conoce en teología el lío de las 70 semanas, y todo el mundo habla de las 70 semanas para acá, 70 semanas para allá, y yo soy un gran crítico de eso, porque en teología creo que hay mucha mala interpretación, y muchas doctrinas que no creo que son correctas y bíblicas cuando se habla de la segunda venida de Cristo. A veces ponen más venida de Cristo y solamente hay dos venidas de Cristo, la que ya ocurrió cuando Él vino para morir por nosotros y la segunda en que Él viene a buscar a su iglesia y punto, y se acabó, termina el tiempo y se acabó. Después no se va 7 años, 1000 años, nada de eso. Hay muchas cosas que nosotros no estamos enseñando correctamente, cosas que no existían hace 200 años, teología que nació de los Estados Unidos, torcida. ¿Ok? Que no es bíblica. Pero bueno, en cuanto a la oración, a veces se nos olvida que uno ora por los propósitos de Dios. Y Daniel, que es la ilustración, dice la Escritura que Daniel oró así, le dijo así: Señor, yo leí, tu profeta, que tú hablaste de 70 semanas. Y tú nos prometiste que después de 70 semanas y después de un tiempo señalado íbamos a regresar. Y tú nos ibas a dar la libertad. ¿Saben qué pasó? Dios escuchó la oración. O sea que esto nos llama la atención. Había algo diseñado por Dios, sin embargo, Daniel oró para recordarle a Dios: tú sabes esto, Señor, ¿qué pasa? Y entonces vino la libertad con al poco tiempo. Ya Daniel no pudo verlo, pero eso fue lo que Dios hizo. Así que es bueno orar para que Dios cumpla sus propósitos en nosotros. Número 4, oremos para alcanzar perdón. Es necesario. Dice 2 de Crónicas 6:24. Si tu pueblo Israel es derrotado delante del enemigo por haber pecado contra ti, y ellos se vuelven y confiesan tu nombre y oran y suplican ante ti en este templo. Ustedes conocen la historia, continúa el pasaje, entonces Dios perdonará. Saben, cuando hay muchos textos bíblicos donde se enseña que uno ora para pedir perdón. Usted sabe que nosotros tenemos que orar para pedir perdón constantemente. Es más, probablemente no hicimos nada malo, pero dejamos de hacer algo bueno. Y el que deja de hacer lo bueno también peca. También peca. Es pecado. Así que siempre hay por qué pedirle perdón a Dios.
Quizás usted piensa, no, pero yo no he hecho nada malo. Ok, pero ¿qué ha dejado de hacer? ¿Qué usted ha dejado de hacer? Fíjense, la lista de los pecados quizás no sea tan larga para algunas personas, pero la lista de las cosas que tenemos que hacer y dejamos de hacer son tan largas que son también pecados y que llenan hojas y hojas y hojas. Por ejemplo, el pecado de esconder nuestros talentos. Dios nos dio dones, nos dio talento y a veces los escondemos. El pecado de preocuparse por los hermanos en Cristo. A veces no nos preocupamos y eso es un pecado. La Biblia nos da muchas enseñanzas. El Nuevo Testamento está lleno de imperativos al estilo de los mandamientos. ¿Okay? No juzguéis, como dice el Señor Jesucristo. Y cuando dice no matarás y todo, pero si le dices a tu hermano reca que es tonto o estúpido o necio, depende de la traducción, pues usted ya es culpable de castigo. Así que cuando vemos las cosas que nosotros utilizamos y pecamos o dejamos de hacer, son grandes, son largas las listas. Por eso es que hay que pedirle perdón a Dios. Ha de ser costumbre en nuestras oraciones pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Juan Wesley tenía un diario para poner sus motivos de oración y sus pecados para que no se le escapara pedir perdón a Dios. Yo no creo que esos diarios él los dejó. Yo creo que él quemó y rompió mucho de sus cosas de oración, lo cual fue bueno. Como nos decía un historiador, Frank James, cuando estudiábamos en el seminario, él decía, aquí en la historia del cristianismo vamos a aprender una cosa que sin duda alguna es lo único que podemos decir con toda seguridad. En el cristianismo no hay héroes, solo Cristo es héroe. Y entonces miraba a los bautistas y nos decía, Suelio no era un héroe. Los héroes bautistas que ustedes tienen no son héroes, solo Cristo. Miraba a los reformados presbiterianos, Juan Calvino no era un héroe. Él cometió muchos errores. Así que ustedes, los que tienen a Juan Calvino como un héroe, cuidado, solo Cristo. Miraba a los luteranos, los que tenían a Lutero como el héroe, decía, cuidado, Lutero no era un héroe, solo Cristo es un héroe. Y así comenzaba las clases de historia. Y cada año, año tras año, tengo entendido que esa ha sido su costumbre en la primera clase de historia. Bueno, nosotros no somos héroes. Nosotros todos pecamos, por eso hay que pedirle perdón a Dios. También hay que orar por nuestros enemigos. Hermanos, muchos dirán, pues eso lo sabemos. Hermanos, pero usted sabe que nosotros tenemos todo tipo de enemigos. Aún en la fe cristiana hay enemigos. Yo recuerdo una ocasión en mi vida personal, yo soy bautista del sur, donde yo no quería saber de adolescente nada de los bautistas del sur. Para mí todos eran unos hipócritas. Ninguno. No quería saber ni de pastores, ni de diáconos. Para mí eran todos unos hipócritas. No hay nada peor que crecer en la iglesia. Es como Nietzsche, el famoso filósofo, que su padre fue pastor. Y él se apartó y bueno, la gente le decía que viniera al Señor y él decía, si ustedes quieren que yo crea en su Redentor, muéstrense ustedes más redimidos. Bueno, los que creemos nacemos en la iglesia, hijos de pastores, miramos a veces a los miembros de las iglesias también como hipócritas, pero no podemos decir nada porque nosotros mismos somos hipócritas. Y yo recuerdo haber visto personas que yo jamás quería haber visto otra vez. He visto personas en los Estados Unidos que en mi país yo no quería haberlos visto más nunca en mi vida, si es posible ni en el cielo. Pero el Señor transformó mi vida de tal manera que podía verlos y saludarles. Años después yo podía ir a campamentos de pastores en nuestro campamento Leyeo y ver a algunos y saber que cosas que hicieron hacia otros pastores, ayudando sistemas dictatoriales, traicionando pastores y hermanos en Cristo. Y uno saber cosas y morderse la lengua, pero uno sabía, pero yo también he pecado, yo también he hecho cosas malas. ¿Quién soy yo para tirar la primera piedra? Y entonces el Señor me empezó a trabajar en mi corazón.
Y comencé a orar por personas que últimamente no eran enemigos. Y oré por ellos. Y oraba por ellos. En una ocasión llegó alguien a orar, a comer en la casa mía en Orlando, cuando yo vivía en la ciudad de Orlando, y yo quería desaparecerme, mi familia que los atendiera, pero llegó y el Señor transformó mi corazón. Y lo saludé. Más nunca he visto a esa persona. En 30 años lo vi una sola vez, más nunca lo he visto. Pero Dios hizo eso. ¿Por qué yo digo esto, hermanos? Porque no importa cuán fuerte usted piensa que sea su fe o su teología, tenemos que orar por nuestros enemigos. Cristo lo hizo, tenemos que orar por nuestros enemigos. No queda de otras, no queda de otras. Mateo 5:44, pero yo os digo, Jesucristo dijo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Oh, en exégesis griega, esto le llamamos cláusula. Yo quisiera tomar esa cláusula y orar por los que os persiguen y borrarla. Orar por los que nos persiguen, sí, esa es la vida cristiana, eso es un motivo de oración, células de oración, amados de la primera, hermanos creyentes, oremos. Usted sabe que hay personas en iglesias que no se hablan porque unos son republicanos y otros son demócratas. ¿Usted sabía eso? Yo lo he visto. Pero todo eso es basura, es terrenal. Hay que orar los unos por los otros, porque aquí tenemos un solo enemigo y se llama Satanás. En la vida cristiana, mi enemigo no es mi hermano, no es mi hermana, es el diablo. No podemos olvidar eso. Así que, ¿qué hacer? Les voy a dar estos 5 en unos minuticos. Oramos para que Dios nos cuide de la actividad satánica. La actividad satánica es grande. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Usted sabe que es fácil ceder a la tentación. Es fácil, oh hombres cristianos, es fácil que pase una mujer con cuerpo de guitarra y uno la mire. Miremos, vigilemos, busquemos en oración. Muchos dirán, pero ¿qué es eso de decir eso en un púlpito? No, lo que está mal hecho es no decir estas cosas que son de la vida cristiana. Tenemos que cuidarnos, tenemos que velar y orar, porque, hermanos, es fácil entrar en tentación. Es fácil. Y esto va para hombres y mujeres, para cualquiera. Oh, es fácil. Porque hay un deseo, hay un espíritu. Aquí la palabra espíritu no se refiere al Espíritu Santo, se refiere a nuestra manera de ser, nuestro espíritu, nuestro motivo de ser, nuestra mente, nuestro ánimo. Está dispuesto, pero la carne es débil. Así que vamos a orar para que Dios nos cuide de la tentación. Vamos a orar también por la predicación del Evangelio. Voy a dejar eso para una meditación separada. Voy a darle los otros 3. Vamos a orar para madurar en la espiritual, para que maduremos en la vida cristiana. Esto es clave. Dice 2 Corintios 13:9. Por eso nos gozamos en que nosotros seamos débiles y que vosotros seáis fuertes. Y esto pedimos. Noten lo que dice el apóstol Pablo. Y esto pedimos. Esto le pido yo a Dios. Vuestra madurez. Hermanos, la inmadurez en la vida cristiana está a la orden del día. Por nada nos ofendemos. Por nada ofendemos, por nada. Y luego venimos a cantar, vine a adorar a Dios. ¿Y qué? Ni medio. ¿Ustedes creen que Dios escucha la alabanza cuando nosotros no crecemos en madurez y nos ofendemos? O estamos por cualquier cosa. Una de las preocupaciones que tienen a veces los pastores, es triste, es una realidad, yo se los voy a decir. ¿Saben cuál es? Que los diezmos y las ofrendas bajen. ¿Usted sabía eso? Es una realidad, hermano. No vamos a tapar eso con un dedo. Y a veces hay creyentes que quieren cumplir sus caprichos y utilizar el dinero de ellos como si fuera el método de acomodarse, de controlar. Y si no hacen lo que yo quiero, pues lo mando para otro país, se lo mando a otros pastores, se lo mando. ¿Y saben qué? Eso es un simonismo.
sea, Simón el mago quería controlar al Espíritu Santo con dinero. Y quiero decirles algo, eso es una inmadurez. Es una inmadurez también cuando uno no se sienta a escuchar la palabra, porque la palabra a veces duele, es dura, es fuerte, pero hay que escucharla. Es una inmadurez también cuando uno se ofende por cualquier enseñanza que le dan. A mí me ha pasado, yo me he ofendido por enseñanzas que me han dado. Me he ofendido. Es una inmadurez. Fíjense, hay pastores, nosotros los pastores nos creemos que a veces cuando usted tiene pastores juntos conversando, todo el mundo sabe. Todo el mundo piensa que sabe. Y nosotros los pastores a veces nos damos oportunidad a que otros nos enseñen. Y hay pastores que a veces, como yo le digo a algunos pastores cuando nos reunimos, a veces no hay pastor sin honra, sino en su propia tierra, utilizando las palabras de Jesucristo, pero cambiándolas. Hay pastores que saben mucho, tremendos siervos de Dios. Y a mí me encanta escucharles. Y yo me doy cuenta que a veces otros no quieren escucharles. ¿Y saben por qué? Porque no hay madurez espiritual. Y es fácil no actuar con madurez. Recuerdo cuando yo trabajaba en restaurantes. Trabajaba en un restaurante allá cuando estudiaba en la universidad y luego en el seminario. Y una vez atendí a Charles Colson, el reconocido escritor cristiano. Ahí iban muchas personas cristianas a ese restaurante. Y algunos después que conocí ahí, después resultaron ser profesores míos, años después en el seminario. Y una vez llegó Charles Colson con cierto profesor de mi seminario. Y cuando los vi, yo me alegré porque yo veo pero es fulano, es profesor de mi seminario. Y yo fui a saludarlo y veo que había una silla preparada y le digo, vamos a quitar las otras, te incómodo. Y me dice, bueno, pero aquí vamos a estar en inglés. Me dice, aquí viene Charles Colson a comer conmigo, no quiero que nadie se le acerque, no quiero que nadie le pida autógrafo, nada de... Y yo me quedé pensando, y no era Charles Colson, era un hombre de amor, muy humilde. Yo lo conocí en una convención y me firmó un libro y conversé un rato sobre él, con él. Y me acuerdo haberle dicho que cuánto nos gustaría, yo soy cubano, que un día Cuba abriera, él fuera a Cuba a dar su testimonio. Un gran hombre de Dios, ya está con el Señor. Pero aquellas palabras de aquel profesor, al decir eso, fue como un cubo de agua fría. Porque Charles Colson era un hombre de mucho amor. Uno lo miraba y uno decía, era como Nicky Cruz, una facción donde uno no se imagina que hubiese sido lo que era. El Espíritu lo transformó. Es como Nicky Cruz. Uno ve, cuando yo he visto a Nicky Cruz, su cara, y uno dice, pero lo que es el Espíritu Santo, ¿cómo este hombre pudo haber sido el que fue ese pandillero de los Mau Mau en New York, en el Brooklyn? ¿Cómo es posible? Dios cambia. Y entonces yo me ofendí. Y yo me di cuenta, pero esto es inmadurez. Si la persona no quiere que le salude, no lo saludo. Al fin y al cabo era Charles Colson. Y punto, no hay problema. ¿Por qué digo esto? Porque a veces hay inmadurez. A mí me duró eso por mucho tiempo. Hasta que un profesor de mi seminario se me acercó y estuvimos hablando y me dijo, Israel, please don't think like that. No pienses así. Perdónalo, eres tu profesor, un hombre de Dios. Cualquiera comete errores así. Y entonces yo tumbé esos muros. Seamos maduros, oremos. Oremos por sabiduría. Dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas que hay que pedir por sabiduría, también Santiago. Y oremos finalmente por sanidad. Por sanidad. Estos dos los voy a mencionar en meditaciones cortas. Quiera Dios que lo poco que hemos tratado de poner juntos sobre motivos para orar sean de bendición. Yo voy a dar esos pequeños puntos durante la semana en breves meditaciones para que el próximo miércoles hablemos sobre la gran pregunta: ¿cuándo veremos respuesta de Dios? ¿Cuándo es que Dios responde nuestras oraciones? Esa es la gran pregunta. Así que ya vimos cómo orar, cuándo orar, ya vimos motivos de oración y vamos a ver la semana que viene cuándo esperar respuesta. Quiera Dios que esto sirva para que ustedes, esto es doctrina simple y práctica, pero a la misma vez
es la profundidad de la palabra de Dios. Quiera Dios que aprendamos esto. Amén.